producción de Su Opaso. Aquí comienza Estado de Catástrofe. El estado habitual de las cosas. Hace 4 años nos desayunamos, la mayoría, yo creo. Es que no me gustaría como hacerme como la super como vidente y pensar que teníamos claro que venía un estallido social en ese momento. Sí diría que no sabíamos que el otro día iba a ocurrir un estallido. Ese jueves 17 de octubre, hace 4 años atrás, no sabíamos que el día 18 venía un estallido, pero sí sabíamos que había algo que andaba muy mal. Había esto que llaman algunos sociólogos como mayol y otra gente como esta incomodidad, este malestar, dicen ellos. Este malestar que para ellos es como algo medio inasible y medio inexplicable porque vienen de las capas medias. Sin embargo, la mitad de Chile, y diría mucho más de la mitad, podríamos decir incluso el 70% de Chile, que gana menos de 700.000 pesos, la mitad de Chile gana alrededor de 500.000 pesos o menos, no nos parecería muy raro entender que estamos en este malestar. O sea, obviamente estamos en el malestar. Escuchaba esta mañana, por ejemplo, a Copano, que decía que la estética él decía la estética del estallido era horrible, es pura, la gente de izquierda, gente fea, que ahí hay algo muy racista, ¿no? Identificar la gente morena, chica, gorda, como fea, y la gente flaca, alta y rubia como bonita. Entonces, para él, la gente fea, es decir, la gente pobre, que es morena y que es gorda y que sale a la calle indignada a cacerolear. No como la gente linda, que no sale a cacerolear, sino que la gente linda vota, elige a sus candidatos y sus candidatos los representan. De hecho, me llama mucho la atención lo que dice Copano porque habla de su profundo racismo profundo, una persona además está a favor de los israelitas que están exterminando un pueblo, ¿cierto? Entonces muy adecuado a ese tipo de personajes, ¿cierto? Que tengan estos discursos tan racistas y que los digan en una radio y sean tan respetados y tan escuchados por el mundo progre. Pero cuando dice la estética de las izquierdas es tan fea, es un Chile feo, es de gente fea, porque es la estética del pobre que un día aparece y mete más ruido del que ellos están acostumbrados a soportar. O sea, ellos están acostumbrados a que la basura, ¿cierto?, esté lejos de la vista de ellos, está en las poblaciones, pero no está en la Alameda. Entonces, ellos están tranquilos. Esta gente como los Copanos, toda la gente progre, toda la gente como los Arbolitos, toda esa gente que está en contra de la revuelta, ¿cierto? Encuentra que cómo pudimos caer en esta como demencia colectiva en la que todos nos hicimos parte en un momento el 18 de octubre de esta estética tan fea. Y cuando la gente usa el término bonito o feo, sin duda está hablando de una belleza que es hegemónica y de una fealdad que tiene que ver con estar fuera de los grupos aceptados por la sociedad como los grupos de cierto poder. Entonces, las poblaciones está todo roto. En las poblaciones no hay pasto en las plazas. En las poblaciones hay basura. En las poblaciones la gente anda sin polera. En las poblaciones donde no vive Copano, la gente normalmente es morena y hace calor y las casas no tienen muchos elementos constructivos muy así sólidos, muy de buena calidad. Entonces tú te cagáis de calor y andas sin polera, y la gente es gorda porque come tallarines, arroz y fideos todo el tiempo, gana de 500.000 pesos para abajo usualmente, lo más frecuente. Igual puede haber gente que gane millones en una población y tenga toda la misma estética del pobre y siga siendo una persona como de clase pobre, aunque gane millones, pero tiene el hábitus, porque vive ahí, de una persona como lo que esta gente llama fea, la gente fea. La gente fea está súper bien que estén al servicio de las capas medias, para ellos eso está perfecto, y que su fealdad esté afuera, que esté como lejos. Cuando ocurre el estallido, lo que ocurre es que alguien, sospechamos quién, alguien quema el metro. ¿Qué Copano dijo eso? El Copano que tiene
el programa de radio en la radio de La Clave, en las mañanas, ese Copano. En todo caso, Patti Pax no es la primera vez que Copano dice que la estética de la revuelta es la estética de la fealdad y de la gente fea. Y no es primera vez que él dice que la gente de izquierda es gente fea. Ahora, si tú le preguntas a él si es racista, él te va a decir que no. Pero yo te estoy explicando cómo es de racista esas ideas que él plantea, no solamente en el programa de radio que lo escuchan, y se lo he escuchado varias veces, sino que también en unos textos que publica y que él manda a la gente que lo escuche y todo, como pseudo intelectual que es y todo. Entonces, a mí me interesa entender cómo para estas capas medias les aparece este malestar un día, y en ese aparecer donde alguien que no... Estamos obviando la pregunta más importante, que es ¿quién quemó el metro?, ¿cierto? Pero imaginemos que no sabemos quién quemó el metro. Imaginemos que el metro lo quemaron personas energúmenas que tenían mucha rabia y un día decidieron quemar el metro. Imaginemos eso, que es lo que dicen ellos en realidad, ¿cierto? Es lo que dicen estos copanos, ¿cierto? Como esta gente enojada, enardecida y fea viene un día y quema el metro. Y se quedan con esa mentira, pero se quedan con esa idea porque necesitan afianzar este discurso de que hay unos descamisados, unos rotos, unos pobres, la muchedumbre que viene a la ciudad a romperlo todo porque no se conforman, porque no entienden, porque no son cultos y no entienden que hay métodos institucionales para comunicarse con el poder y cambiar la realidad que ellos viven. Entonces ellos dicen, como ellos no entienden, porque no son educados, no entienden que tienen que ir a votar para que se les dé solución a sus problemas, entonces ellos no hayan otra cosa que desde la rabia, como un hincha de una barra de fútbol, ¿cierto?, ir a explotar el metro. Ir a explotar la ciudad y rayar, y toda esta estética de la fealdad donde la ciudad no se puede caminar porque está todo parado con fuego y gente que para los autos y manifestaciones en las calles. Entonces de repente la gente se va a la calle y ya la institución no puede operar porque esta gente está aquí, como esta gente es fea, dice él, y recalca mucho la fealdad porque le gusta como burlarse, ¿cierto? Es como una forma de... Cuando él le dice a la gente insistentemente que es gente fea, a la gente de izquierda, él le llama de izquierda además, pues sabiendo que la gente en realidad del estallido no es gente de izquierda, pero en fin, él siempre está diciendo gente fea a la gente de izquierda y a la gente que estuvo en el estallido y a la estética del estallido en sí. Es una forma como para despreciar, es como para humillarlos nomás, ¿cierto? Está la gente bonita, que es la gente bien, está, por ejemplo, ahí está la gente del Frente Amplio, la gente ñoñoína, ¿no? La gente cuica, en el fondo la gente blanca, y la gente ordenada, la gente que sabe que quiere cambiar el mundo, pero lo va a hacer dentro de los marcos de la legalidad de la institución. Y está la gente fea, que no entiende que los senadores y diputados del mundo progre son los que los van a representar, y no conformes con eso se van a poner a tirar piedra, ¿cierto? Entonces está la gente que entiende la institución y va con la institución de la mano, y la gente que no se siente representada tal vez porque no es representada, o tal vez porque son simplemente ignorantes, entonces son gente horrible que destruye todo nomás. ¿No? Ellos no quieren cambiar el mundo, sino que quieren destruir nomás, destruir un mundo que para las capas medias es tan bonito y tan cómodo. Entonces estas capas medias dicen, yo no lo vi venir, nadie podía verlo venir, nadie podía imaginar que esto iba a ocurrir, porque en realidad eso es algo que pueden decir los cuicos de acá, las capas medias de acá. Yo sé que aquí nadie se cree cuico, nadie se siente cuico. Hasta Piñera se identifica como si él fuera de capa media. Él tiene la desfachatez de decir que es capa media. Entonces tú, a cualquier cuico que tú, no sé, la Nicole Zenerman una vez me dijo que ella no era cuica, que yo era la cuica. Y yo he tenido hambre la mitad de mi vida. Y ella se da el lujo de decirte, los cuicos nunca se reconocen a sí mismos como cuicos, siempre encuentran que hay otro que sí es cuico, ellos no, hay otros que tienen más, todos, podría ir hasta el más cuico, y siempre ese cuico dice que él no es cuico, sino que hay otro que un vecino de él, que ese sí son cuicos, pero él no es tan cuico. Entonces encuentran siempre la manera de definir los cuicos para que ellos queden fuera, ¿cierto? Pero a lo que vamos es que hay un montón de gente que está muy cómodo. Y mira lo que dijo Copano en la mañana. Dijo una cosa más horrible todavía. Dijo, la gente del estallido es una estética muy fea.
Y además, claro, estaban sobreendeudados, tenían muchos problemas, pero igual querían llegar a su casa, revisar la tarjeta y revisar a dónde se iban a comprar un paquete para ir de vacaciones a Miami. Y además él habla así, ¿no? Como si él perteneciera a esa clase, ¿no? Porque no hay peor hueón que un capa media de la Florida que se cree de la élite, porque esos se vuelven como mucho más fachos que los verdaderos fachos, porque los verdaderos fachos son de plata de siempre, pero estos pechoños como Copano son como capas medias que han ido avanzando un poco por azares de la vida y por seguramente su esfuerzo y su trabajo, como ellos creerán. Entonces ellos ahora son más fachos que los mismos fachos. Entonces él dice, toda esta gente que estaba en la revuelta, ¿cierto? Como alegando porque está sobreendeudada y porque no le tocó su parte de la torta, pero después cuando se va a su casa se va a revisar, dice él, en el programa de esta mañana, lo dijo hoy, ¿cuánto vale el paquete para irse a Miami? O sea, yo no sé si él... O sea, yo entiendo igual que... Mira, tenemos un suscriptor. Alguien se suscribió a nuestro Twitch. Te adoro. Persona que te suscribiste, te amo. Te amo simplemente. O sea, bueno, eso es lo que se necesita. Si ustedes se suscriben, yo no tengo que pedirle a ningún casino que me auspicie. ¿Me entiendes? Cuando esta persona no solo dice que es la gente fea, ¿cierto? Sino que además de decir es la gente fea, porque es la gente amargada, la gente triste, además pobre, además son rotos, además son violentos y morenos y nos vienen a ensuciar la calle por donde tengo que pasar para irme a mi casa, ¿cachai? Entonces ahí hay una... Creo que claro, esa es la gente que está en los medios. Y no solamente los medios como de gente como progre de derecha, como liberales, como Copano, sino que además hasta en los medios de izquierda también son un grupo de gente cuica. O sea, son personas de capas medias altas. Todos son universitarios, de padres universitarios. Son personas que viven en Ñuñoa o de ahí para arriba, ¿cachai? Que se mezclan con personas de Providencia, Ñuñoa, Entonces, claramente ellos no lo vieron venir. Es obvio que ellos no vieron venir porque ellos no están expuestos cara a cara todo el día a vivir en una población llena de basura, como donde vivo yo, o donde viví toda mi vida, mi infancia, qué sé yo. Y donde vive la mitad de Chile, donde está la cagada todos los días, ¿cachai? Donde hay balazos todos los días. Donde tú vives con los narcotraficantes en un equilibrio armónico, porque tú no puedes no tener un equilibrio si son donde tú vives está lleno, entonces no hay otra forma. Y cuando tú estás tan alejado de la mitad de Chile, de la mitad del Chile pobre, que ellos le llaman la gente fea, ¿cierto? Tú puedes decir no lo vi venir. Lo cierto es que todo sociólogo, toda persona analista política del mundo, todo economista mundial de nivel, sabía que en Chile esto tenía que reventar. En algún momento tendría que reventar. Por los niveles de desigualdad económica que habían crecido enormemente, sobre todo en la época de la concertación, sobre todo en la época de Ricardo Lagos. Entonces, ustedes saben que Ricardo Lagos, cuando se titula, hace una tesis sobre la desigualdad económica en Chile, porque él estudió Derecho y Economía. Entonces, cuando él estudia Economía, él hace una tesis sobre la desigualdad económica en Chile. Así es su doctorado, me parece, no me acuerdo qué tesis es. La cosa es que en su gobierno aumentó la desigualdad en Chile. Entonces, él, aunque estudió cuando era joven la desigualdad y los problemas que acarreaba la desigualdad, problemas como, por ejemplo, el descontento social que puede irse acumulando hasta de repente entrar en un estallido. También en su gobierno es donde más crece la desigualdad, uno de los que más crece la desigualdad, y eso ha seguido así durante todo el tiempo. Entonces nosotros sabemos que la gente rica gana, tenemos ricos, súper ricos, como a nivel de Europa, incluso más súper ricos que en Francia, hay en Chile, pero el sueldo de Chile, el sueldo medio, es como del nivel de un país de África, ¿ya? Entonces, una persona en Chile que trabaja 40 horas, no sale de la línea de la pobreza. O sea, tú puedes tener un trabajo y aún así sigues siendo pobre. Eso es inaudito. En un país con el nivel de ingreso per cápita que tiene Chile, una persona que tiene un trabajo debería ya no estar dentro de la línea de la pobreza.
Pero aquí en Chile no pasa eso. Si tú tienes un sueldo mínimo y tú ganas 500 lucas, tú sigues siendo pobre, porque aquí en Chile ya hemos hecho el estudio para saber que una persona que gana 500 lucas en Chile sigue siendo pobre porque no le alcanza con ese dinero para la canasta básica, para vivienda, comida, ropa, educación. No alcanza. Entonces, tú sigues estando bajo la línea de la pobreza. Entonces, una persona que en Chile trabaja y sigue siendo pobre, siendo que en Chile es un país tan rico, esa desigualdad económica que tú la puedes tener en los libros, leerla, ¿no? Pero es distinto leerla que tú vivir en la población donde está la basura en tu casa, donde está la basura botada en la calle. Distinto saber que existe eso a vivir en eso y demorarte 3 horas en metro, micro para llegar a la pega. Es súper distinto que tú sepas que eso es una realidad a que tú vivas esa realidad todos los días porque tú trabajas así, porque tu mamá trabaja así, etcétera. Entonces, esa gente no lo vio venir. El resto del mundo que analiza los números sabía que en Chile, producto de este capitalismo, que ni siquiera se podría decir que es un capitalismo neoliberal, porque un capitalismo neoliberal en teoría no admite que nosotros podamos tener oligopolios, pero aquí en Chile no tenemos ciertamente competencia entre las empresas. Nosotros no tenemos, en el sentido estricto, un capitalismo liberal. Nosotros tenemos una especie de algunos lo han llamado capitalismo salvaje porque hay oligopolios, o sea, son unas solas pocas familias son dueñas de todas las empresas, de todos los medios, de todo. Entonces no hay realmente lo que el capitalismo en sus propias leyes, que son horribles, son macabras, pero igual ellos, por ejemplo, creen en la competencia. Entonces hay 2 empresas y como ellos tienen que competir ofreciendo el mejor precio y el mejor servicio, se irían mejorando en cuanto al precio y al servicio, pero aquí no existe eso, porque como son conglomerados que aparecen muchos nombres, pero todos son de una misma familia y que además es dueño de la competencia también. Eso pasa en los medios, pasa en los confortes, pasa en todo. Entonces no tenemos ni siquiera un capitalismo liberal como en teoría sería un capitalismo liberal como en Alemania, no sé, como en otros países, ¿cierto? Que sería un capitalismo liberal, pero liberal, donde se prohíbe el monopolio y todas esas cosas con leyes, ¿cierto? Y hay más regulación al respecto. Aquí no hay nada de eso, entonces ni siquiera podríamos decir que un capitalismo liberal es mucho más fuerte que eso. Es como una especie de la oligarquía, digamos, que eran las familias que siempre tuvieron el poder, las pocas. Oligarquía significa poder de pocos, ¿cierto? Son familias que han tenido el poder desde siempre, desde la colonia, ¿cierto? Y más atrás. Entonces ellos mantienen el poder, pero con nuevas formas, la economía va cambiando, se adaptan, pero siguen siendo los dueños de todo. Y en estos países así latinoamericanos siguen siendo los dueños de todo. Entonces, cualquier persona que entiende un poco la economía, la política mundial, entiende que en Chile esto tenía que venir. Eso no lo vi venir, es una estupidez. Es una estupidez como decir, es que nunca pensamos que iba a venir una pandemia. Es una cosa de gente estúpida. O sea, si tú piensas que... Yo entiendo, entiendo que las personas que no estudian ciencias sociales, ni medicina, ni estudian la historia del mundo, ni ven las noticias con atención, pueden imaginar que viene una pandemia, nunca me lo vi venir. Pero en realidad... son cosas que siempre van a venir, porque las pandemias son algo que ocurre en la humanidad desde que existe el ser humano, desde que existe la vida en la Tierra, hay pandemias, ¿ok? Entonces, no es como que yo ahora que venga otra pandemia significa que yo tengo contactos con terraplanistas que van a venir de la ONU a hacernos otra pandemia, no. Cada 100 años, más o menos, aparece una nueva pandemia y eso es algo que todo el mundo sabe. Han venido siempre hacia atrás. En Chile hemos sufrido varias pandemias que están documentadas, donde ha muerto la mayor parte de la población chilena. Y en Europa, ¿para qué decir la cantidad de pandemias que han tenido? Entonces uno puede estudiar más o menos la frecuencia con las que aparecen y uno sabe que va a venir una pandemia. Entonces tú también sabes que si tú tienes un país a nivel económico con este nivel de inequidad, tú sabes que va a venir algo que va a modificar esto, porque no es tan probable que la gente que trabaja 45 horas semanales por lo bajo, porque aquí se trabaja mucho más, ahora recién van a empezar con el tema de las 40 horas, pero se trabaja, todos sabemos que mucho más, y ganas menos que un sueldo que no te saca de la pobreza, es obvio que esa receta, además ves tanta opulencia, ¿cierto? Tanto crédito y tanto mall y tanto acceso a autos, tecnología, radio y toda la tecnología de alta gama también está. Entonces es probable que ese deseo de tener tantas cosas, pero que tú no puedes acceder a esas cosas porque tu sueldo no alcanza, entonces tú te endeudas para poder tener
un teléfono, cosas, a veces cosas básicas. Incluso y hemos llegado al último año a que la gente pobre se endeuda para comprar la comida del supermercado. La tarjeta Presto, ¿cierto? Que aparece hace como 15 años acá en Chile. 15, 20 años que aparece la tarjeta Presto, es una de las cosas más simbólicas de que este sistema no funciona, porque las personas tienen que pagar el supermercado con cuotas y eso no es posible hacerlo, no es sostenible en el tiempo. Por supuesto que no es sostenible, porque tú al otro mes, tú compraste la comida del mes en cuota, pero el otro mes igual tienes que comer. Entonces, como tú al otro mes igual tienes que comer, el otro mes se te junta la cuota del siguiente mes, del mes anterior, con la de este mes que vas a tener que comer. Y así hasta que un día caga todo el sistema. Entonces es como algo que es como una bomba de tiempo. Como decía por ahí Nicanor Parra, consumismo, serpiente que se come a sí misma por la cola. Porque tú empiezas a pagar a crédito cosas que después empiezas a comprar a crédito en esto que llamamos la bicicleta, o lo que llamaba Nicanor, serpiente que se come a sí mismo por la cola. Si tú decías que no lo viste venir, es porque te falta criterio para saber en qué mundo vives. Porque en un mundo con esta inequidad era obvio, la pregunta de todo sociólogo del mundo era: ¿por qué no ha ocurrido a esto? O sea, en Chile nunca la gente se preguntaba: oh, ¿cómo pudo ocurrir un estallido social? No, al menos no las personas que leen, que entienden, que estudian estas cosas. Se preguntaban por qué no ha ocurrido, cómo esta gente se somete sin chistar a un modelo que es una serpiente que se traga a sí misma por la cola. Esto es una bomba de tiempo. ¿Cómo han durado tanto tiempo sometiéndose sin ningún tipo de revuelta, de oposición, siempre entregándose fácilmente? Y ahí yo tengo muchas teorías sobre por qué puede ser. Me parece que el consumo es una de las formas más macabras en que la gente apacigua cualquier idea posible de rebelión contra un sistema que lo oprime, porque tenemos altas dosis de placer. Entonces tú, si bien estás explotado, estás pobre, igual tienes altas dosis de placer, no las dosis de placer que cree el gran pensador Copano, que estamos todos pensando cómo vamos a comprar un paquete para irnos de vacaciones a Miami. No, por supuesto, ese es un grupo pequeño de los amigos de él, que son poca gente capa media que gobierna Chile, sí. En los medios y en todo, hegemonizan el discurso, a eso me refiero, que gobiernan en el sentido que hegemonizan el discurso de lo que es correcto y no correcto decir, pensar, y son los que tienen los medios y reproducen un discurso que es ad hoc y le sirve al modelo. Esa gente sí puede estar pensando a qué país se va a ir, si se va a ir este año a Miami o no, que es la preocupación que dice que tenemos todos los chilenos. Los copanos piensan que todos los chilenos tenemos esa preocupación. Pero aunque no tengamos la capacidad de irnos a Miami, sí tenemos la capacidad de ver Netflix, de tener Spotify, de pedir una comida chatarra, que igual, aunque sea una comida que nos envenena, tiene una intensidad en el sabor importante. Gracias al crédito podemos acceder a comprarnos una zapatilla, un buzo que hubiéramos soñado cuando éramos niños y no teníamos ropa. Entonces ahora podemos consumir cosas y ahí vamos apaciguando cualquier intento de rebelión, porque igual tú te das cuenta que materialmente tienes más cosas que antes tus padres, digamos. O sea, el capitalismo, dentro de todo lo horrible que tiene, es que este placer que te entrega, este goce que te entrega, más bien, te da goce, porque es un placer. ¿A qué me refiero con esa distinción? Porque es un placer que te destruye. No es un placer como comer comida sana y ir a correr, ¿cachai? Y cuando te sientes bien después porque hiciste algo bueno por ti, no. Es como un placer que te envenena. Tú cuando vas al mall y te compras algo y tú sabes que no necesitabas ese algo y tú sabes que no tenías que comprarte eso, pero tú igual lo hiciste porque estáis mal, estáis deprimidos, estáis solos, estáis agobiados, estáis hasta el pico en muchas cosas. Es como un goce porque tú sientes la necesidad de saciar esta necesidad de consumo, porque hay un vacío, ¿cierto? Entonces tú el vacío lo quieres llenar con algo, y a veces puede ser con personas, con consumos de drogas, o con sexo, o comprando cosas, o comiendo, ¿cachai? Entonces tú vas y compras, y llegas a tu casa, abres tu paquete y te vuelves a sentir en el vacío. Pero entonces tú sientes como un placer, pero que es un placer, es una serpiente que se come a sí mismo por la cola. Lo mismo que decía el gran Nicanor Parra.
aunque nosotros no estamos en ese mundo que ellos piensan que estamos, buscando nuestro próximo viaje a Miami, nosotros sí estamos en un mundo donde, aunque no tengamos plata para ir de vacaciones nunca, porque tenemos que trabajar siempre, y si nos tomáramos vacaciones no comeríamos ese mes. O sea, yo tengo una hermana que es profe y cuando está de vacaciones no come, ¿cachai? Tenemos que hacer, no sé, una rifa para que viva en enero y febrero, ¿cachai? Porque en esos meses no le pagan un sueldo. Entonces yo creo que lejos de estar pensando en irse a Miami, pero igual, aunque estés en la mierda y no puedes irte de vacaciones nunca, la mitad de Chile no se va de vacaciones nunca, y cuando va de vacaciones va a la casa de un familiar, porque ni cagando va a poder estar de vacaciones pagando un lugar, menos en el extranjero. Esa es la realidad de la mitad de Chile. Entonces, si tú estás diciendo la gente en Chile quería manifestarse porque son gente fea, hay gente tonta que quiere destruir todo, pero en general después querían volver a su casa y buscar su paquete para vacaciones en Miami, esa persona está viviendo en el mundo de la burbuja ñoñoína. No está viviendo la realidad del resto. También tenemos otra gente aquí que me dice, ¿qué opinas de Mayol? Encuentro que es aquí... dice, ¿qué opinas de Mayol? Encuentro que es otro que bien baila, pero no soy sociólogo para dar una opinión acerca de lo que habla. Mira, yo pienso que todas las personas podemos opinar. Y en esa idea, Aeroclub, yo estoy en contra de esta idea de que solo los psicólogos pueden hablar de la psiquis humana o del dolor subjetivo, o solo los médicos pueden hablar de la salud, de lo que te hace estar bien, o digamos, solo los sociólogos pueden dar opiniones sobre la sociedad. Eso no es así. Nosotros vivimos en un mundo, no vamos a empezar a academizar y poner esta idea. Es como una especie de arribismo que tenemos de que solo los expertos pueden dar opiniones. Y los que no somos expertos deberíamos callarnos. Esa idea es muy de los 90, es muy neoliberal también. Es lo que algunos... olvidé el término porque estoy vieja también, ¿sabes qué? Pero lo que llamábamos la tecnocracia, ¿cierto? La tecnocracia significa que los economistas opinen de economía y los ingenieros. No quiero gente metiéndose en temas de economía si usted no es economista. Y que solamente, no sé, pues los antropólogos hablan de la cultura humana. Y usted no puede decir nada si usted a lo mejor es de... Por ejemplo, si usted es la Pincoya del reality y usted viene de Chiloé, ¿acaso usted no me puede hablar de la cultura humana? ¿De su cultura? ¿De la cultura que usted ha visto con sus propios huesos? ¿Acaso una antropóloga de la Católica va a saber más de la cultura de los chilotes que la señora de Chiloé? Probablemente va a saber más de lo que dicen los libros, pero eso no significa que sea la realidad, y probablemente la persona que habita ese lugar sepa más porque es su experiencia de vida, es su tradición, son sus familias, cómo habla, es cómo interpreta el mundo, lo que me está hablando ya de su cultura, y no necesito un académico que haya pasado todo eso por una estructura una intelequia como de palabras, de conceptos, ¿cierto? Teórica. Entonces yo me paso por la raja todo eso. Lo único que yo diría de Mayol es que son pensadores progres, machitos progres. Yo estoy de acuerdo en la opinión que él tiene sobre el tema del malestar que ocurre en este estallido, ¿cierto? Que termine en este estallido, no termina en el estallido, sino que tiene como un episodio en el estallido y probablemente tenga más episodios en el futuro. Porque el malestar y las causas de este malestar son causas que no se han resuelto. También coincido con Mayol en el análisis sobre el fracaso de la Constitución y la propuesta constitucional que había hecho la primera, ¿cierto? Donde responsabiliza en gran medida a los mismos constitucionales y a todo lo que pasó en la convención del fracaso, y en el texto mismo y en todo el proceso de la escritura de la nueva Constitución, que se haya perdido. Y yo también coincido en eso. Creo que la culpa de que se haya perdido es en gran medida del proceso que se vivió en la convención. Sí, los medios también tuvieron que ver, eso es obvio, siempre van a tener que ver los medios, no podemos sacarlos nunca del juego, eso es parte de la realidad, pero sin duda, si no hubiera existido Sting, o si no hubiese existido gente prendiendo incienso y gente dando de la ducha y todas las cosas que ocurrieron ahí, que
que también se le dio mucho material, ¿no?, a la derecha para poder aportillar. Y también una constitución misma, el texto mismo, que era bastante insuficiente. O sea, el texto no era un buen texto. Y eso también coincido en ese aspecto con Mayor. Igual lo encuentro un gallo, es un machito, no sé, o como un hijo de gente de derecha, entonces no... Como que cuando yo quiero saber qué piensa la gente que está en el poder, escucho Mayor, porque ellos saben lo que piensan los malos, porque ellos se relacionan con esa gente. Entonces yo siempre lo escucho. Coincido en algunas cosas de su análisis, lo encuentro bacán. Y también en cuanto a los estudios de opinión que él ha hecho y los estudios predictivos que ha hecho cuando ha hecho las encuestas, la encuesta de la Cosa Nostra sí efectivamente predijeron, que es el trabajo de cualquier encuesta, predecir la conducta de las personas. Y esa encuesta sí predijo la derrota de la Apruebo en casi que exactamente los porcentajes que finalmente ocurrió. Hubo margen de error, pero casi que le apuntaron. Entonces, a mí me parece interesante a nivel metodológico lo que hicieron. Y en cuanto al análisis de los motivos de por qué se perdió el apruebo y por qué ocurrió la revuelta, también coincido. Sobre la gente de extrema izquierda, vamos a hablar ahora. Porque han pasado 4 años y todavía no entendemos lo que pasó, pero estamos en ese proceso de revisar hacia atrás y ver qué es lo que pasó, qué es lo que nos está pasando también, ¿cierto? Porque no es lo que pasó y ya terminó, sino que sigue. Entonces, cuesta ver, como decía Kierkegaard, siempre les cito esto en mi show de stand-up, que lo pueden ir a ver hoy día en la noche. Vivimos hacia adelante, pero entendemos hacia atrás, ¿cierto? Entonces nosotros vivimos hacia adelante, pero es hacia atrás, hacia donde nosotros podemos comprender. Y a veces hay que ir bien atrás. Entonces yo no digo que ahora nosotros podemos entender lo que ocurrió en la revuelta, pero sí podemos dar pistas. Yo me he llevado años, ustedes saben, los que han visto mi show de stand-up anterior, no el que tengo de Narco Señora, sino que el otro, el que ya pasó. Hemos hablado durante todo este tiempo sobre lo que pasó en la revuelta y lo que nos pasó a nosotros. Pero es algo que vamos a tener que ir entendiendo con el tiempo, porque tenemos que mirarlo hacia atrás. Vivimos hacia adelante, ese es el problema, ¿cierto? Según dice Kierkegaard. Bueno, para la gente de las izquierdas, esto no fue una revuelta, sino que fue una revolución. Para la gente de las izquierdas, siempre ellos relevan la posibilidad de que el metro lo quemó el movimiento organizado del pueblo que estaba enardecido por las inequidades económicas que gobiernan este país. Y la gente cansada de tanta opresión fue y quemó el metro. Y ese es el poder de la gente organizada. Y hasta algún tiempo normalmente volvía a aparecer esa idea, extraño, volvía a aparecer esa idea de que no es que los pacos hayan quemado el metro. Los pacos no quemaron el metro, Piñera no mandó quemar el metro, el gobierno o quizás qué fuerzas económicas más arriba que el gobierno no mandaron a quemar el metro, sino que fue el pueblo organizado. Como los que dicen yo no voto, me organizo. Yo no voto, me organizo. Como si existiera una organización de la gente, de esa gente de las capas más oprimidas económicamente, ¿cierto? De los que ganan 500 lucas para abajo, es decir, la mitad del país, que está organizada y que podría haber planificado la quemación del metro. Yo hace mucho tiempo siempre les vuelvo a decir, no me lo compro para nada. No creo que haya sido así. De hecho, no le llamo ni revuelta ni revolución por eso, porque pienso que la revuelta o la revolución implican un programa, implican que alguien organizó esto, alguien lo planificó y tenía un plan. Aquí alguien lo planificó, alguien lo organizó, pero no fue la gente de la calle. Yo creo que si tú quieres hacerme creer que la gente organizada quemó el metro, tú estás viviendo en un mundo donde es como una irresponsabilidad intelectual, es una mentira, ¿no? Tú lo sabes. Tú que estás organizado y eres anarquista y estás ahí en una olla común, sabes que no organizaste, ni nadie que tú conozcas organizó el estallido social.
y nadie fue capaz de organizarse tampoco durante el estallido social ni después, excepto para algunas cosas. Algunas cosas sí, en la protesta misma hubo gente que se organizó, en la protesta misma, pero esas personas que estaban en primera línea eran personas del Sename, personas que vivían debajo de los puentes, personas que venían de las poblaciones más pobres, pacos infiltrados, anarquistas, gente cuica que a veces bajaba para poder desquitarse de la ira que sentía contra el mundo. Aquí no había como un movimiento popular que organizó ni la revuelta ni la misma marcha. O sea, en el momento cuando estábamos ahí y había en primeras líneas, todos los que estábamos en primeras líneas sabemos que ahí había una cierta organización, y en esa organización estaban los pacos infiltrados, estaba el lumpen. Le voy a llamar lumpen, me refiero a las personas que están fuera del mercado laboral, ¿cierto? Personas que no tenían nada y que pusieron el cuerpo, y que son las personas que muchas de ellas murieron. Muchas de ellas se les sacaban los ojos, muchos de ellos murieron. Y ellos pusieron el cuerpo, y no eran personas que estaban dentro del mundo no estaban dentro del mercado laboral, ¿cierto? No eran los intelectuales de izquierda los que estaban ahí en primera línea poniendo el cuerpo. Ahí había una mezcla de anarquistas, de barras, de gente de las poblaciones, de pacos. O sea, los pacos infiltrados eran los que más avivaban la cueca de la destrucción, de los saqueos y todo eso. O sea, yo lo digo porque yo estaba ahí. Entonces veía toda esa mezcla de personas que estaban ahí y tenían una cierta organización en el momento para que no los mataran, para que no les sacaran los ojos a todos, para eso y para frenar. Y fue importante lo que hicieron, y han sido olvidados, y eso para mí es lo más doloroso. Como después de todo este tiempo, toda esa gente que fue asesinada, mutilada, no importa nada. Es como la gente de Palestina, ¿no? No importa. Si se mueren, no importa. Importa cuando son de Israel. Ahí te importa. Ahí salen los artistas poniendo sus mensajes de apoyo a Israel y todo. Pero cuando son palestinos, a nadie le importa, y han venido matando todos estos años, a nadie le importó. A la gente que apareció en los supermercados quemados, a nadie le importó. Eran muchos migrantes. Entonces yo creo que también la gente de izquierda empieza a imaginar, o sea, empiezan a avivar la cueca como que había una molestia, un malestar, como decía Mayol y todo eso, que se organiza en esta revuelta, y eso no fue tal. No fue eso lo que pasó. Si hubiese sido así, estaríamos en otras condiciones probablemente. O sea, yo no voto, me organizo, no existe. Existe el yo no voto, agonizo. Y voy y voto por el menos peor, o no voto, y al final te gobierna igual el mismo culiado que no vaya a votar. Si al final izquierda y derecha unidas jamás serán vencidas, siguiendo con Nicanor. Creo que es importante porque esa conducta de la izquierda es repetitiva. También lo vemos en el caso de Hamás y de Israel. O sea, también vemos cómo ocurre un ataque a las personas de cierto lugar de Israel. Yo no soy ninguna experta, pero creo que es muy similar el asunto. Lo voy a explicar así. Si estoy equivocado, ustedes me mandan un mensaje de audio y aquí se los leemos también, ¿sabes? ¿Qué es lo que ocurrió? Alguien bombardea Israel, y esto le da razones perfectas a Israel para atacar de vuelta. ¿Qué es lo que ocurrió y qué es lo que ocurre con la gente de Hamás? Se atribuyen ese ataque. Ellos dicen, nosotros fuimos efectivamente. ¿Qué es lo que ocurre acá? Alguien quema el metro, y esto le da razones a la política nacional, al gobierno de turno, para que ellos vayan y militaricen, terminen con el movimiento estudiantil, y quién sabe saquen un gobierno de ultra como Kast. Pero ¿qué hacen las izquierdas? Se atribuyen el movimiento. Dicen, no, si nosotros hicimos el estallido, y no solo lo hicimos, sino que estamos aquí, ¿cachai? Y salimos toda la calle en ese momento, pero no, todos sabemos que nosotros no hicimos lo del metro. O sea, alguien nos quemó el metro, ¿me entendí? Tuvimos que subirnos al carro cuando ya estaban dando, pero alguien quemó el metro con un propósito,
¿cachai? El propósito de tener la justificación de responder con más fuerza y probablemente tener un luego, porque si tú quemas el metro probablemente quieres generar ese estallido, no, quizás no con la intensidad del estallido chileno, sino que quiere generar el miedo en la población para que luego justifiquemos un gobierno como Kast, ¿cierto? Más represión, ¿cachai? Más endurecimiento de las políticas porque el que quemó el metro tiene que haber tenido un objetivo. Y hasta ahí no nos llega a la cabeza, ¿no? Hasta el momento han pasado 4 años y la gente dice ¿quién quemó el metro? Y todos decimos que nadie sabe, pero todos sabemos que fueron los pacos. Y todos sabemos que ellos son solamente unos peones. Siempre los pacos, igual como en Gran Hermano, el paco siempre es el sirviente de los cuicos. Entonces, alguien mandó a quemar el metro con algún fin, ¿cierto? Y esa parte del análisis, no, a nadie parece que le importa hacerlo. Pero la persona que mandó a quemar el metro tenía alguna idea de por qué lo estaba haciendo. Probablemente, imaginándonos durante todos estos años, pensado, bueno, querían que la gente se asustara y pidiera más mano dura, un gobierno más autoritario, más represión y entregaran sus libertades individuales a cambio de seguridad. Que es lo más frecuente que ocurre cuando hay una crisis, es que la gente ofrece un problema y luego la solución. Entonces ellos entregan el problema, la quemazón del metro, y luego la solución, más represión, más control social, más plata para los pacos y todo eso. Lo que no tenían planeado, quizás, porque no sabemos quiénes eran ni por qué lo hicieron, no tenían planeado que la gente, en vez de pedir más represión, sino que primero, antes de eso, mostró una ira y una rabia y salió a la calle y apoyó a quien fuera imaginario, que no existía, que había hecho supuestamente esto. La gente salió más a la calle por toda su rabia y por todas las inequidades que había. Ahora, la rabia probablemente no era por las razones que pensaba la izquierda, ni por las razones que piensa la derecha. Hola Su, soy Adriana, te escucho desde Mercurio Retrógrado, me encanta escuchar todos tus podcasts. Una vez te fui a ver a la Sala Met, pero fue hace mucho tiempo, antes de que declararan cuarentena, así que eso, que te vaya muy bien con tu radio. Adriana, disculpen que haya hecho esta interrupción, pero este WhatsApp llegó hace miles de horas y recién apareció el audio acá. Esta persona dice que me fue a ver a la Sala Met de Valpo. Vuelvo a Sala Met de Valpo el 28, pero con otro show diferente, no con el que viste hace tiempo, porque ya era. A lo que yo voy es que la gente de las izquierdas igual se atribuye la organización de esta revuelta. Le llaman revuelta, le llaman revolución, como si ellos hubieran hecho todo esto. Y la verdad es que esto otra persona lo hizo, pero ellos se suben al buque y empiezan a intentar reaccionar tarde, obviamente. Aquí Jaimar dice, la élite de izquierda también se asustó porque pensó que perdería sus privilegios. Ahí vamos a ir, Jaimar, porque nosotros ya hemos hecho este análisis muchas veces. Si ustedes escuchan nuestro podcast saben que yo más o menos pienso esto, es lo que he ido pensando desde que fue el estallido, y no he dejado de creer que el pueblo organizado no existe y que no fue la gente la que quemó el metro, ni mucho menos delincuentes, ni mucho menos vándalos. Fueron seguramente organismos del Estado u otros organismos que no conocemos, pero personas organizadas, así de a pie, ciudadanas, no tienen capacidad para eso. Probablemente el pueblo palestino tampoco tiene la capacidad para atacar a Israel como lo hicieron. Probablemente, yo aclaro, puede que me esté equivocando porque no soy ninguna experta, pero probablemente Hamás tampoco tiene poder bélico para hacer lo que hizo con Israel. Y entonces uno tendría que imaginar la segunda pregunta nuevamente. Cuando tú analizas el conflicto de Israel y Palestina, es la persona que atacó a Israel, ¿para qué lo hizo? ¿Acaso fue Hamás que atacó a Israel? Y si pensáramos que fue Hamás y que Hamás, este grupo terrorista, ¿cierto?, va y ataca a Israel, ¿para qué lo hace si sabe que lo que va a venir va a ser una vuelta? Porque a Israel tú le tiras una piedra y ellos te responden con un misil. Entonces tú ya sabes, o sea, Hamás sabe, el pueblo palestino sabe, el mundo entero sabe que si tú atacas a la inteligencia y el poder bélico de Israel, que es uno de los
de los ejércitos más poderosos del mundo seguramente, y aliados con los gringos y con toda la Unión Europea y todo. Entonces, obviamente son más poderosos que cualquiera. Entonces, si tú atacas, la vuelta va a ser peor. Entonces, cuando tú dices, ¿para qué lo hicieron? Habría que preguntarles si es que lo hicieron ellos, los de Hamas, ¿por qué lo hicieron si saben que la vuelta va a ser una masacre? Y está siendo una masacre. Pero también cabe la posibilidad de que haya sido un autoatentado. Y ustedes me dirán, se puso conspirativa la loca, se puso loca, está conspirativa. Como si no supiéramos que aquí constantemente hay autoatentados en el Gualmapu, para justificar luego el estado de excepción y los ataques contra el pueblo. Entonces hay muchas veces autoatentados. Eso es cuando mataron al general Schneider, de toda la vida han existido los autoatentados. Tú haces el autoatentado para culpar a los otros y luego arrasar con los otros que no te han hecho nada, porque no tienen la inteligencia, porque no tienen la valentía, porque no tienen el poder bélico para hacer una estrategia tampoco contra ti, porque no tienen el poder de ninguna forma. Entonces tú te haces un autoatentado para luego justificar que vas a tener que responder. Como lo que pasó con las Torres Gemelas, ¿sí? Cuando pasó con las Torres Gemelas, nos dijeron que habían sido, era un ataque suicida de los musulmanes o de los, no sé quién, chucha, no me acuerdo, de los talibanes, no sé de quién, y que después ellos obligatoriamente iban a tener que atacar. Y muchas veces se ha descubierto ahora de que efectivamente, probablemente es una posibilidad muy probable que no haya sido un ataque exterior, sino que interior. O sea, que tú te haces el autoatentado para justificar luego una guerra, una matanza o algo que necesites porque tienes problemas económicos, necesitas imprimir más dólares. Quizás Estados Unidos está en una crisis, no sé, económica y necesita resolverlo con un conflicto bélico de este nivel. No sabemos, yo no sé, yo no soy una experta ni nada, soy una persona que cacarea como una vieja cagüinera en mi radio corrosiva, que es la nueva radio que voy a implementar, donde voy a hablar mis huevadas y ustedes me pueden auspiciar. Cuando yo digo este ataque horrible que hace Hamas a Israel, ¿realmente lo hizo Hamas? Me lo pregunto porque cuando me dicen que alguien quemó el metro, yo me pregunto, ¿realmente la gente quemó el metro? Y luego digo, ¿y Hamas para qué habrá hecho eso? Yo realmente pienso que si tú juegas un poco de ajedrez, tienes que imaginemos una situación hipotética. Un grupo de terroristas decide atacar a Israel, que es el ejército más poderoso del mundo, con todos sus amiguitos y todos sus aliados y todo. Tú cuando atacas, cuando tú juegas ajedrez, tú sabes que va a venir una vuelta. Tú nunca atacas sin imaginar lo que viene después. Normalmente yo creo que ellos esperaban la vuelta que estamos viviendo, una masacre, ¿cierto? Una masacre, un exterminio absoluto y unas aberraciones de carácter que hoy día yo escuchaba un programa de radio y decía inhumano, cuando estaban estos médicos haciendo una conferencia sobre muchos cuerpos muertos y niños muertos y todo, porque murieron muchas personas que estaban en el hospital. Alguien decía, esto es inhumano. La verdad es que no. La verdad es que los humanos hacemos estas cosas y eso es lo terrible. Por eso que no queremos ser más humanos, por eso es que queremos tanto a los animales y por eso que queremos ser transhumanos, porque ya no queremos ser, porque el problema es somos humanos demasiado humanos. Eso es lo que decían los filósofos, ¿cierto? Esto no es inhumano, esto es demasiado humano. Esto es lo que hacen los humanos. Exterminar a otros, aplastar a otros. En el 18 de octubre también lo mismo. Suponemos que alguien quemó el metro. Están los de izquierda que creen que fue el pueblo organizado, que no vota, se organiza, que más que no vota, se organiza, no vota, agoniza. Están los de derecha que creen que son los delincuentes de los pobres, estos rotos, esta gente fea, como dice Copano, ¿cierto? Esta gente rota, fea, sobre todo la estética le preocupa a él, que somos gente morena y fea, ¿cachai? Que destruye todo. Y estoy yo, que estoy en una mentalidad súper como conspirativa, que digo, ¿sabéis que esta weá la quemaron los pacos? La quemó el gobierno, la quemaron otros hueones que estaban sobre el gobierno. Y no me queda otra que preguntarme, en mi juego de ajedrez imaginario, donde yo estoy en la conspiración, pensando, bueno, entonces, ¿y para qué lo hicieron? ¿Qué buscaban con esto? Quizás buscaban lo que está pasando.
que más temprano o más tarde íbamos a pedir unos gobiernos de ultraderecha que vinieran a protegernos de toda esta delincuencia que viene a ponernos en peligro. Entonces, cuando tú le pones el problema a una sociedad, luego le das la solución, pero el que puso el problema desde un principio fueron esos mismos. Entonces, probablemente el plan no salió tal como ellos lo pensaban, porque el estallido igual nosotros como que quisimos como un poco hacer algo, pero igual nos dio como pajita y como que Chile despertó, pero se fue a dormir de nuevo. Pero igual como que intentamos como, sí, igual esto se puede cambiar. Por un tiempo largo igual, porque 3 meses fue harto tiempo. Pero después vino la pandemia y otras cosas, entonces lograron como aplacar. Y luego pasa lo que yo imaginaría que ellos hubieran querido si estuviéramos en ese mundo de la realidad mía, que está en mi mente, ¿cierto? Que alguien quemó el metro para que nosotros pidiéramos a gritos más seguridad y más represión, que es lo que Chile está pidiendo hoy. Está pidiendo un gobierno con más seguridad, con más represión, y Boris se lo lleva todo el tiempo abrazado con carabineros, comprando más carros de pacos y todo eso, porque se supone que eso es lo que quiere Chile, más seguridad y más control y más orden, ¿cierto? Entonces, al final igual sucedió lo que ellos pensaban que íbamos a querer. Al final igual lo que hicimos. Primero hicimos una gran pataleta, pero al final igual la gente dijo que era más orden y seguridad. Y han pasado 4 años. No tenemos una explicación. Yo le he estado haciendo como un resumen de lo que más o menos dicen los progres, de lo que más o menos dicen los de izquierda, que más o menos dicen la gente despolitizada, ¿cachai? Pero no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que pasó, porque como dice Kierkegaard, se vive hacia adelante, pero se entiende hacia atrás. Y en este caso, en el caso de un estallido social, es algo tan poderoso que probablemente pasen más años para que nosotros podamos entender a cabalidad lo que sucedió. Sí, es triste. O sea, hay cosas... A ver, busquemos de toda esa cosa que es como una historia melancólica, pero les voy a pensar en lo positivo, de dónde saco algo positivo de todo esto. O sea, es que algo que yo agradezco de haber vivido ese momento, que mi último show de stand-up se trataba completamente de eso, ¿cierto? El último que hice antes. No el nuevo que estoy presentando esta noche en el doble stand-up. Pero el antiguo show se trataba completo del estallido social, y era lo que yo les decía en el stand-up, en el unipersonal que tenía, que era que es diferente estudiar la historia que vivirla. Entonces, cuando tú vives este momento y vives el estar ahí, el poner el cuerpo, ¿cierto?, y el ver como el poder de una masa de personas que está de forma pacífica expresándose contra un modelo, o tal vez no contra un modelo, porque ahí nuevamente, claro, yo podría decir el estallido social, si tú me lo preguntas hoy día, el estallido social es un estallido neoliberal. ¿En qué sentido? En que todas esas cosas que he estado comentando ocurrieron al mismo tiempo. Había gente que estaba contra el modelo, había gente enojada porque le estaban destruyendo todo, había gente enojada con la delincuencia, había gente enojada porque no le tocó su parte de la repartija, de que otros se están haciendo ricos, pero no me tocó a mí, ¿cachai? Como los Chicago Boys, como los Bad Boys, así que como esa gente que quería su parte, pero todos estaban ahí en el mismo lugar y espacio, pero todos en su propia burbuja. No había una organicidad, no estábamos unidos como imaginábamos en un principio de esa forma tan hippie, sino que cada uno estaba en su mundo, cada uno con sus propias razones. Y por eso inarticulables, no podíamos articular eso como una sola cosa porque cada uno estaba con sus propios deseos ahí. Y la gran mayoría de las capas medias que estaban puestas ahí no estaban ahí ni siquiera pensando en algún objetivo, simplemente tenían miedo. Tenían miedo de que estos pobres, esta gente fea, como decía el Copano esta mañana en su programa La Clave, viniera por ellos. Entonces, como tenían miedo que vinieran a por ellos, ellos se unieron a la revuelta y iban, ¿cierto?, a observar, pero en realidad no estaban de acuerdo, ¿cachai? Sino que tenían miedo, y antes que vayan a pensar que yo soy el cuico, antes, la mayoría de las capas medias, yo creo que de la mayoría de los noviembristas y de los frente amplistas y de todo ese mundo progre, estaba ahí
todos los días, pero no porque pensara que había que destruir el modelo, ni porque pensara que era injusto que algunos ganaran tanto y ellos no porque quisieran reafirmar el modelo, no porque quisieran democratizar las situaciones de las demandas que habían ahí de salud, de las policías, de educación, de las pensiones, de los salarios, que eran las demandas que andaban flotando ahí. No estaba la demanda de la nueva constitución, pero estaban esas otras demandas, la vivienda, sobre todo el tema de la salud y de las pensiones y de los sueldos, que son muy bajos y muy mala la salud pública en este país. Eran como las demandas que más se repetían una y otra vez, pero habían muchas demandas individuales. Entonces yo creo que todo el mundo progre estaba ahí porque tenía terror de que los vayan a acusar a ellos de los cuicos y vayan a por ellos. Entonces, como ellos no querían que vayan a por ellos, entonces ellos iban a la revuelta y fingían que eran parte del movimiento, pero lo hicieron como cuando tú dices, si no puedes contra ellos, únete, ¿cachai? No estaban a favor. O sea, esas hueonas no eran mis amigas, ¿cachai? O sea, ellas estaban conmigo porque si no estaban conmigo era como que se veía feo, ¿cachai? Pero en realidad ellas encuentran que la gente como uno es fea, ¿cachai? Y es rota, y es atroz, y es ultrona, y es asquerosa, y es todo lo malo. Gente hueona también, gente estúpida, ¿cachai? Pero hay un momento en que tú te tienes que acercar a las feministas radicales, hay un momento en que tenés que tener una amiga lesbiana, porque en ese momento te va a hacer parecer a ti parte de un algo de lo que tú no eres parte, de la que tú eres precisamente el problema, pero mejor que tú aparezcas como parte de la hueá, porque si no, esa cosa, esa muchedumbre enardecida, esa gente fea que decía Copano esta mañana, puede venir contra ti. Entonces, muchas de las cuicas que uno tiene de conocida iban a la revuelta, pero iban porque tenían terror de que fueran a cortarle la cabeza, como en la época de la Revolución Francesa, porque decían, si no tienen pan, vayan por sus pasteles. Ellas también, porque ellas también hablaban puras hueas. Ella era parte del problema. Entonces, mucha de la élite intelectual, que son capas medias y que no son pobres, ni son de las personas que sufren las inequidades del capitalismo, estaban ahí. Incluso había gente de Las Condes, de Lo Barnechea, que bajaban a manifestarse en favor de que había que cambiar este modelo. Hay muchos videos de cuicos como pidiendo, de los cuicos de Apoquindo, nunca voy a olvidarlo, que se sentaron en Apoquindo pensando que los tanques no iban a pasar sobre ellos y les dispararon en los pies los perdigones y tuvieron que salir cagando. Fue muy chistosa esa parte, pero igual, porque los cuicos también en ese momento encontraron que aunque ellos tuvieran todos esos privilegios, ellos entendían que todos los que venían aquí enardecidos podían venir hasta por ellos y entonces se unieron a la gente. Pero eso les duró 6 meses, porque a los 3 meses de pandemia ya estaban felices con que los pobres siguieran repartiendo la comida por teléfono y ellos ya no eran amigos tuyos porque ahora les cae ahí súper mal y ya estábamos en pandemia, así que te podías morir sola, ¿cachai? Y empezaron con toda su hueá de la reforma constitucional, que no fue nunca una demanda masiva de la gente que estaba en la revuelta. No era una demanda que se vociferaba a Vox Populi, era más bien una demanda de la élite intelectual que entendía que cambiando la Constitución después se le podía dar respuesta a las otras demandas individuales que había de cada persona que levantaba su cartel por su causa particular. Pero lo que había eran un montón de causas particulares que no se organizaban entre sí. Entonces podríamos decir que el estallido, a 4 años estoy declarando esto, no sé lo que voy a pensar mañana, posiblemente esté equivocada, porque lo que hago yo aquí es divagar. Ustedes lo saben, yo lo sé, la gente de Twitch también lo sabe. Probablemente este fue un estallido social, pero un estallido neoliberal en el sentido de que era atomizado, individualista, cada uno con sus propios intereses, desarticulado, sin una orgánica, preocupado de salvarme sola, salvarme yo. No me interesa cómo te salvís vos, no me interesa lo que te va a pasar a ti, me interesa que no me vengan a matar a mí y no me digan que no pensaban eso, porque yo les tengo ese chiste. Yo les tengo... Ay, se me está cayendo el Instagram. Yo les tengo ese chiste donde yo llamo a mi suegra, que es una persona muy cuica y muy progre.
muy cuica, muy progre y muy intelectual, y que se relaciona con la gente como muy poderosa políticamente. Entonces yo le digo a la Paula, ese día va a haber un golpe de Estado, va a haber estado de sitio, llama a tu mamá porque yo sé que ella nos va a calmar y nos va a darme paños fríos en este momento y me va a hacer entender que yo estoy exagerando. Entonces yo ese 18 de octubre digo, llama a la suegra, llama a tu mamá, porque ella me va a decir que esté tranqui, porque ella siempre nos va a poner como paños fríos, porque así son los cuicos, siempre como que ven las cosas como a ellos nada les va a pasar, porque efectivamente nada les va a pasar. Casi nunca, excepto cuando hagamos realmente una revolución, pero como eso no ha sucedido, entonces están siempre tranqui. Entonces yo dije, llámala porque yo creo que aquí va a quedar la cagada, van a salir los milicos, va a haber estado de sitio ese día. Ese 18 le digo, llámala porque yo creo que aquí va a quedar la super zorra. Y la llama ese 18 de octubre, antes que fuera Magnín, en la noche. Y dice, mamá, ¿viste lo que está pasando? Y mi suegra le contesta, sí, vi. Y le dice, ¿pero qué piensas? La Paula le dice, ¿qué piensas? Que viste cómo se quemó en él, que es el metro, qué sé yo. Y mi suegra le dice, es que me van a venir a buscar y me van a matar. Y nosotros quedamos así con el audio, como... O sea, esta mujer poderosa y progre que se vincula con toda la gente de la élite que maneja estas cosas, está mirando por el balcón esperando que vengan a buscarla los pobres para matarla, ¿cachai? Entonces quiere decir que efectivamente esta sensación que yo tengo de que aquí va a quedar la super zorra es real y hay que temer, ¿cachai? Y hay que temer y hay que tener un lugar y hay que actuar, y esto está sucediendo. No es una historia que estoy estudiando en los libros, sino que la estoy viviendo. Fue largo y fue intenso, como han sido largo e intenso los últimos 30 años. Y no sabemos si algún día va a parar o de qué forma se va a modificar esta situación. Lo único positivo que puedo decir de lo que se ha vivido, de lo que se vivió en ese tiempo, hace tantos años, con toda la impunidad de la gente pobre que no le importa a nadie, como no le importan a nadie los niños de Palestina, y tampoco le importan a nadie la gente que murió en los saqueos que habían en los supermercados, ¿cierto? En Kaiser y en todas esas cosas. Esa gente que amaneció quemada y baleada, esa gente no le importa a nadie. Solo le importan los semáforos, o le importan los niños de Israel, pero no le importan los niños de Palestina. Tampoco le importa la gente que murió en la revuelta. Porque era la gente fea, ¿cierto? Como dice Copano, la gente fea. Entonces, para mí es muy importante decir que algo positivo que pudimos vivir las personas que estuvimos ahí es ver el poder de las personas, el poder de la gente. Yo había leído incrédula, siempre había leído a Foucault incrédula, como... Cuando yo leo a los filósofos, a los pensadores, los leo como mira, este loco tiene este rollo, como así como ustedes me escuchan a mí y dicen, ya, esta mina piensa que los pacos quemaron el metro, como esta tiene esta bola, pero no le creo tanto, tampoco sé la verdad, pero es una loca que habla weas nomás, ¿cachai? Bueno, yo también leo así a los filósofos y a los cientistas sociales, como ya, esta es la bola de este, ¿cachai? Entonces, Foucault siempre decía que nosotros tenemos el poder. Y decía que nosotros tenemos el poder aquí y ahora. Que nosotros tenemos el poder, no como los ricos tienen el poder. Los ricos tienen el poder de hacerte vivir o morir, como de darte la vida o la muerte. Ese es su poder, es muy radical el poder que tienen. En el momento que decidan, ellos no te dejan seguir vivo. Pero nosotros tenemos el poder aun cuando haya un huevón apuntándonos con una pistola, nosotros tenemos el poder de decir no. Y ese poder de decir no lo tenemos para decir ese no aquí y ahora. Y eso a mí me importa mucho que lo entiendan. Yo fui a un encuentro de comedia marica el sábado. Como les decía en el principio, estaba bastante enferma, porque estoy súper enferma hace tiempo y me siento como el culo siempre. Si los otros días no he hecho este podcast es porque francamente no podía hablar sin vomitar. Entonces no podía hacer esto. Pero
ese día yo les dije algo a los chiques y obviamente como es un mundo gay, ¿cierto? Siempre hay mucha misoginia, entonces se ríen de ti y te toman como a la ligera o te ridiculizan los gays. Siempre a la lesbiana como que la tratan mal, le hacen bromas como de que es seria, es pesada, es fea, es, como dice Copano, gente fea. Entonces la lesbiana que no es bonita, no somos como muy queridas, pero igual, ya que decidí ir a ese lugar lleno de hombres gays que son así, son súper discriminadores algunos, no todos, algunos. Pero a pesar de eso, me pareció importante decir que lo que estábamos haciendo como comediantes no era para el futuro, o en general no como comediantes, sino que lo que hacemos como disidencias no es para el futuro, sino que es para el presente, es aquí y ahora. Y cuando Foucault decía que el poder lo tenemos en el aquí y ahora, y aun cuando alguien te esté apuntando con un arma, tú tienes la libertad de decir que no, aun cuando eso signifique tu muerte, pero tuviste la libertad de poder decir que sí y que no, eso ya es algo. Y además, si nos unimos todos, por ejemplo, en un campo de concentración, esa es la pregunta que siempre se hacía Agamben y otros filósofos que pensaron en el Holocausto. Si tú estás en un campo de concentración y tienes una fila, tú tienes una fila y tienes muchos guardias con pistolas y con armas y te están amenazando. Pero esas personas por alguna razón hacen la fila, sabiendo que van a la muerte. Pero esas personas podrían decir no. Y a lo mejor con las pistolas matarían a muchos, pero por algo no les disparan, porque no hay suficientes balas para todos. Entonces, si esas personas dijeran que no y se opusieran, porque total van a morir igual, pero si están yendo al camino a la cámara de gases, quizás igual podrían hacer algo. Y deciden no hacerlo. Y esa es la pregunta de Foucault. ¿Por qué Agamben pensaba? ¿Por qué siguen en la fila? ¿Por qué sigues en la fila diciendo que sí, si sabes que podrías decir que no? El resultado en ambos casos podría ser la muerte, pero también podría ser que no te mueran todos, algunos van a vivir. Y seguimos diciendo, bueno, pero esa es la pregunta, ¿por qué terminamos obedeciendo, la obediencia, ¿cierto? ¿Por qué decidimos decir que sí, cuando igual podríamos decir no si vamos a morir de todas formas, ¿cachai? Entonces, en ese momento yo vi, en el aquí y en el ahora, yo viví esa sensación de el pueblo sí tiene poder, sí tiene el poder, porque aquí estamos aquí y en ese momento teníamos la posibilidad de hacer cambios reales porque simplemente con gente en la calle. Como digo en ese show antiguo de stand-up, queríamos hacer una revolución con una paila de huevo y una cuchara de palo. O sea, aquí no hubo tiros, aquí no hubo balazos. Aquí te pueden decir mucho que esto fue violento, pero me están hueveando. O sea, esto no es violencia, ¿cachai? Aquí no se mató a ningún Paco, ni a uno. O sea, aquí no se disparó a ni un solo Paco. O sea, esa weá no es violenta. El rector de la Católica escribió una weá sobre eso. Le vayan a leer al weón, no sé ni cómo se llama. El hueón de la Católica hablaba de eso. O sea, hay que reconocer que esta revuelta de hace 4 años, este estallido no fue violento. La gente nunca sacó armas, la gente nunca se enfrentó, la gente arrancaba, la gente enfrentaba con piedras, pero con piedras, no enfrentaba con disparos, no, nada de esas cosas, ¿cachai? No hubo ni un solo Paco muerto por el lado de la gente. Hubo muchos muertos por el lado de la gente que estaba en la revuelta, pero no había Pacos atacados. Quizás una vez un Paco fue atacado, pero no eran muchedumbres que iban. O sea, si la muchedumbre hubiese ido sobre la policía hubiera cagado en 5 segundos. Y ver eso, saber eso, es muy poderoso. Para mí fue muy emocionante y fue muy poderoso. Y creo que nunca voy a olvidar eso que viví, de estar ahí con la gente y saber que todas las personas juntas tenían tanto poder como para desestabilizar. En ese momento hasta los fachos se hacían pasar por socialistas y querían, no sé, ¿cachai? Querían cambiar la constitución, dar más derechos, estaban cagados de miedo. Y no había una organización violenta en su contra. Digo, había una resistencia en lo puntual, en hacer una barricada. Entiendo que hay gente que encuentra que eso es una violación a los derechos humanos, o hay otros que dicen, no, esto es una violencia, pero en estricto rigor, y hablemos en serio, violencia es disparar. Violencia es que se vayan todos para matar a un Paco, no sé, a alguien, a las policías, a los milicos, a alguien. No pasó esa weá. No pasó, no hubo muertos de ese lado, hubo muertos del lado de los pobres.
pero nadie iba organizadamente a atacar con poder bélico ninguno. Estoy seguro que si los flaites hubieran estado del lado de la revuelta, bueno, hay más balas que las que tienen ellos. Y aquí no se dispararon ninguna bala, ¿cachai? Nadie estaba en esa onda. Todos estábamos con una puta cacerola y con una puta paila de huevo y quemaban y saqueaban, sí. Y quemaban y saqueaban como se quema y se saquea. En todas las manifestaciones del mundo se quema y se saquea siempre. Y es... En cada hueva que pasa la gente tiene esa actitud y bueno. Para mí ver el poder de las personas, el poder de la gente, es simplemente parándose y diciendo no, un día, aquí y ahora. Y eso es lo que les dije a los maricones del festival del Maricafest que tuvieron la mala idea de invitarme. Fue simplemente decirles, no estoy trabajando para el futuro. No estoy trabajando por si mañana me invitan a un festival. No estoy trabajando para lo que va a pasar mañana, porque no creo que haya mañana, porque a la gente como una la matan en cualquier momento en su población por un celular, por chorearte una cartera, o te mata un Paco y finge que fue un accidente, o te matan en una guerra en Siria, o te matan porque eres un travesti. Y por último te morís porque estáis enfermo, como es el caso mío, y no me llaman de FONASA y no tengo como para el día del pico que me operen y me puedo morir mañana. Entonces yo no tengo mañana. Y no lo digo con pesar, lo digo con alegría, porque significa, eso es una invitación a que esto es aquí y ahora. El poder de las personas estaba ahí en la calle, aquí y ahora, y lo viví, y esa vivencia es algo que no es una entelequia que tú puedes estudiar. Es como, wow, esta weá hace que hasta las amigas más progre, más facha y más arbolitas se quieran hacer pasar por gente que quiere destruir el sistema porque están cagadas de miedo. ¿Y de qué tienen miedo? De la gente fea. De la gente fea que salió un día a rayarle, como si fuera el muro de Facebook, rayaban en los muros de toda la ciudad sus ideas y sus necesidades. Y se aterraron. Yo ya lo había leído en Imperio con Antonio Negri, por ejemplo, como Tony Negri siempre analiza, el sociólogo, siempre analiza cómo los cuicos empiezan a hacer estos condominios para que los pobres no vengan. En el fondo, él no lo dicen así, pero es por la delincuencia, ¿cierto? Pero en el fondo lo que no quieren es que vengan los delincuentes a robarte todo. Entonces ellos empiezan a armar estas ciudades aparte, barrios aparte, incluso estos edificios, y ojalá con una reja, y ojalá que dentro de tu casa nadie pase una reja, es como un mini feudo. Porque tienen miedo de que vengan, pero nunca tuvieron tanto miedo como ese día cuando estaban ahí. Y eso que los pobres ni siquiera subieron, ni siquiera se acercaron al golf. Una sola vez fueron a un mall y quedó a la zorra, o sea, estaban pero aterrados, ¿cachai? Entonces, entender eso yo creo que me deja tener la fortuna de haber vivido eso que yo ya había leído en los libros muchas veces. He leído los libros de las distintas revoluciones, revueltas y cambios sociales, lo he estudiado mucho en libros, pero es otra cosa estar ahí viéndolo y ser parte de eso. Eso fue emocionante. Lamentablemente no tenemos otra cosa que esta expresión o este estallido informe, sin forma, ¿cierto? Quizás sea, como les digo, hoy día estoy pensando, 4 años después, que un estallido neoliberal, en el sentido de que es un estallido donde cada uno defendió su propio culo y nadie estaba pendiente de defender el culo de los demás. Entiendo que en la práctica sí, había gente que estaba ahí curando a los demás o tratando de que esto resultara, pero una situación coyuntural de un lugar en un espacio, en el espacio donde estaba ocurriendo que venían los pacos a cagarte la vista, pero en general cada uno con sus propias demandas, atomizado en su propio mundo. Y por eso quizá, como no había liderazgo, ni articulación, ni un plan, ni una estrategia, tuvimos que darle el poder a los mismos de siempre, a Boric, ¿cierto? Que son los hijos cuicos de los que siempre han gobernado el mundo. Entonces no podíamos hacer otra cosa porque no había otro liderazgo. Teníamos que darle el liderazgo a los que han tenido siempre. Ellos pudieron hacerse del poder en ese momento y ahora están gobernando de la mano de los de siempre.
de los que son sus tíos, sus papás, sus amigos. Ellos son una casta siempre los mismos. O sea, en ese sentido no hemos cambiado la oligarquía que tiene el poder, solo son rostros jóvenes que tienen un poquito un discurso progre liberal, un poquito más moderno, ¿cierto? Pero igual son capitalistas y no están haciendo grandes cambios profundos, estructurales, sino que están haciendo pequeñas cositas muy chiquititas, como cosas que yo igual leo, ¿cachai? Como copago cero, no sé, el sueldo mínimo que sea 500 lucas y que las 40 horas, que todo eso me parece nefasto, o sea, en el sentido de que está bien, pero es que es muy poco. O sea, si con 500 lucas no sales de la pobreza, no está bien, no podemos quedar en eso. O sea, no es realmente una solución. Pero bueno, no pudimos articular nada porque nunca fue una organización de la gente. Creo que lo único que nos queda ahora es recordar ese día, como que hay gente que piensa, ¿dónde estaba ahí para el terremoto del 2010? Yo les preguntaría, ¿dónde estaban para el 18 de octubre? Siempre se los pregunté en el último show. Y la gente a veces no recordaba. Eso significa que el miedo que sintieron fue muy fuerte. Porque significa que viviste un shock. Si no te acuerdas de algo así, significa que todavía estás en shock. Hay varias personas que están... Ese cringe que dice que mayo 96, ese cringe que les da ahora el 18, siento que es por eso que dice la SU, que no estaban realmente interesados en cambiar las cosas. Por supuesto que no, pues. Si se juntaban de dignidad para arriba para seminarios, si esa gente es cuica, esa gente fingió ser tu amiga porque quería dárselas de feminazi, porque en un momento les parecía chori, no querían quedarse atrás de una cierta vanguardia estética. Pero en realidad esa gente es tu enemiga, pues amiga. Estábamos ahí en la revuelta con amigos y con enemigos. Estábamos acompañados y solos. Estábamos muy solos. Cuando... No sé si ustedes leyeron con atención 100 años de soledad, pero cuando el de 100 años de soledad termina la matanza, ¿cierto? Y él ve como en el tren se llevan los cuerpos y cuerpos y cuerpos llenos de cuerpos, y después él ve que los cuerpos ya no están y que todo es como si nada hubiera pasado. Y ahí él se da cuenta de la horrible, espantosa, infinita, aterradora soledad en la que nos encontramos en Latinoamérica, donde pasan esas cosas y después tú un día 18 de octubre sales a la calle, te subes al metro y es como si nada hubiera pasado. A esa soledad horrible, aterradora, con la que esa persona tenía que mirar ese tren que antes estaba lleno de cuerpos y ahora todos fingíamos que eso nunca sucedió. Esa soledad horrible, porque ni siquiera puedes conversarla, porque si la conversas con alguien te van a decir que eres una ultrona, una persona fea, una pobre, una persona que no piensa, una simio. Todas las cosas que te dicen los cuicos y los frente amplistas, olvídate. Todas esas cosas, descalificaciones horribles que te dicen octubrista, como si yo estuviera rescatando algo de que, como si alguien fuera octubrista. Yo no hice la revuelta. La revuelta no es algo que uno hace. La revuelta, lo que pasó, no es como si tú estuvieras a favor del estallido porque el estallido tú lo hiciste o tú estás de acuerdo. El estallido es como si viniera un tsunami. Y en un tsunami tú no estás de acuerdo o en desacuerdo. ¿Ok? Entiendan esto, el estallido no lo hizo la gente. El estallido ocurrió, quizás alguien lo organizó, pero no sabemos quién. Es como si viniera un tsunami. Tú no estás a favor del tsunami, no estás contra el tsunami. El tsunami viene y tú tienes la posibilidad de aprovechar la energía de esa ola, como cuando tú estás en la orilla y tú a veces estás ahí cagado de miedo y tenés que tratar de salir del agua, pero viene una ola bastante grande. Entonces tú, ¿qué es lo que haces? Te metes adentro del mar, intentas salir con la ola para que no te arrase a ti y después tratas de quedar afuera, ¿cierto? Tú no estás a favor de la ola o en contra de la ola. Tú tienes que en algún momento surfear la ola, porque si no la ola te arrasa, ¿cachai? Y por eso los cuicos se metieron también ahí, estaban ahí y ahora se sienten que no saben por qué lo hicieron, ¿cachai?
Lo hicieron porque si no te metías en la ola y no salías surfeando con la ola, la ola te podía arrastrar a ti. Es algo humano. Cuando eso no digo que sea algo bueno, digo que es algo espantoso, porque eso es lo que hacen los humanos. Los humanos exterminan a otras personas. Entonces no es bonito ser humano, no es algo bacán lo que te estoy diciendo. Te estoy diciendo, es lo lógico. Te uniste al enemigo porque no podías contra él. Es como una ola que viene, tú no estás a favor de la ola ni en contra. Pero esta ola no era de agua, no era de cohetes, esta ola no era de misiles, de nada. Esta ola era de gente con una gran queja. Y tenías dos opciones, sumarte a la queja o reírte de la gente que se queja. Ahora que ya salieron, los que siempre pueden salir a flote salieron, las capas medias, salieron algunos más acomodados que otros. Y ahora se ríen de los que se quejaban. Mira que pidiendo que no más AFP, mira la tontera que andaban pidiendo los ultrones, los feos, los pobres, mira la tontera, los octubristas. No es que tú no eres una persona que está a favor del estallido ni en contra del estallido. El estallido está ocurriendo y es un estallido de miles de personas que tienen unas quejas. Esas quejas tienen unas causas, unos motivos que no se han resuelto. Y que haya gente tan inmoral como Nicolás Copano para decir que esa gente que se queja es gente fea, corresponde a un pensamiento fascista que también apoyó a Israel cuando empezaron la matanza y que hoy día puso como un poco en duda que el ataque a este hospital haya sido de parte de los unos o de los otros, porque esa gente en el fondo odia a los pobres. Y por eso dice que los pobres son gente fea, gente que es estética, que se quejan, que cómo se les ocurre andarse quejando, si más encima que quieren todo y se quieren ir a Miami, ¿cachai? Yo no conozco, yo que soy pobre y me relaciono con pura gente pobre, no conozco a nadie que conozca Miami, ni nadie que se haya ido a Miami. O sea, la gente que conozco que se ha ido a Miami no son mi familia cercana, son gente lejana, gente que yo he escuchado de ellos, pero yo no soy su amiga. De toda la gente que yo conozco en mi vida, nadie está tan acomodada como para estar pidiendo esas cosas. Porque yo no me junto con gente capa media cuica, me junto con gente capa media pobre. Entonces, paremos el hueveíto, eso de que te desprecien tanto porque tú tomaste partido en una situación donde había por primera vez la gente pobre diciendo lo que les aqueja. No es que tú estés a favor de quemar cosas en la calle. Lo que pasa es que el sistema político no está hecho ni por la gente más humilde, ni para la gente más humilde, ni escuchando a la gente más humilde. Tenemos que ver a la gente de izquierda cuando perdía las elecciones, ya sea la del apruebo, el rechazo, la de Karina Oliva. En todas las veces que han perdido, lo primero que hacen es rotear a los pobres. Lo primero que han hecho la gente de las izquierdas organizadas es rotear al roto que no vota por las cosas que ellos proponen. Es que ¿sabéis que me da rabia del Copano? Que alguien dice que bueno escucharte después del decepcionante programa de Copano en la mañana. ¿Sabéis lo que pasa? Es que la mayoría de la gente piensa como él, por eso que él está en un medio de comunicación tan masivo. Él está ahí porque piensa como piensan los medios, la gente más hegemónica, si no, no lo pondrían a él. Pero igual es doloroso el insulto constante. Es doloroso el insulto constante de los gays a las lesbianas pobres. Es como doloroso que ellos tengan tanto poder de difusión para estar en todos los medios roteando, tratándonos a todos de delincuentes. O sea, te tratan a ti de delincuente porque fuiste a marchar. Bueno, se nota que cuando decís que somos delincuentes no sabéis lo que es la delincuencia, porque yo sí conozco la delincuencia, po. Yo sí he vivido con puros flaites toda mi vida. Mi familia son flaites toda la vida. O sea, yo sé lo que es enfrentarte con un delincuente, pescar un lápiz Bic, enterrárselo por la nariz para arriba para que te devuelva algo que te acaba de robar
y despertar así en tu casa naturalmente, porque tú vives en una población donde esas cosas pasan. O sea, si tú creí que el pueblo se expresó con delincuencia, quiere decir que no sabes lo que es la delincuencia, querido. No tienes idea, no tienes calle y no sabes lo que es la delincuencia, querido. Porque si aquí hubiera un estallido delincuencial, un estallido violento con armas, yo creo que hasta yo saldría apretando cuevas. Y eso que yo tengo calle. No quiero que se queden tristes, pero como siempre, mi programa Estado de Catástrofe no es un programa para que se rían, no es un programa para hablar cosas bonitas, porque eso yo lo hago cuando hago stand-up. Hago reír a la gente y lo hago bastante bien. Pero como este es el 18 de octubre, quería decirle estas otras cosas. Así es que les voy a dejar este podcast en un ratito más subido al Spotify. Siempre queda en Spotify. También está en Twitch. También lo vamos a subir a YouTube. Si ustedes quieren colaborar con este podcast, pueden donar plata en mi página. Pueden donar 1,000 pesos y así esto sigue funcionando, porque por Dios que son caras estas weas de computadora y cuestiones. 1 luca estaría súper bien. En subopaso/dona. Y si no puedes donar plata o no te parece que merezca la pena hacerlo, también puedes colaborar compartiendo este podcast, difundiendo este material, mandándole el YouTube a tu mamá, mandándole el YouTube a tus amigos. También es una forma de que me ayudas a difundir este trabajo. ¿Ya? Los quiero mucho y me voy a preparar. Voy a descansar un ratito porque hoy día tengo show en el Doble Stand-Up. Está en pleno barrio Italia. Es mi nuevo show. No sé si va a llegar gente porque hoy día es 18. ¿Ah? Así que hay gente que se asusta, no quiere salir a la calle, que la calle. ¿Qué? Si en la calle estamos nosotros, señora. ¿Cómo se va a venir a asustar usted, señora ñoñoína? No sea hueona también. Se va a querer ir temprano a la casa por si sale una ñoñoína a atacarme. Basta, señora, habla huevás también. Si la que hizo el estallido fue usted, señora. No va a estar asustado hoy día por salir a la calle. Si la huevona que hizo el estallido fue usted que está escuchando esta cuestión. Imagínate, no, es que me puede parecer un vegano, me asusta. No, salga, déjese de hablar hueva y salga a la calle, use el espacio público, vaya a reírse un rato porque no nos queda otra opción. Se les quiere mucho y ya me voy. Se me acabó la pila. Recuerda que este programa se sostiene gracias a la colaboración de sus auditores. Si quieres aportar, entra a subopaso.cl/dona.